Qué bueno es poder confiar en un Dios que nos ha prometido vida y vida en abundancia. Esa vida donde que aunque estemos en medio de los problemas, que aunque estemos en medio de las dificultades, podemos tener paz en nuestro corazón. Que aunque haya situaciones donde deberíamos de estar llorando o tristes, el gozo del Señor brota en nosotros. Que aunque aparentemente hayan problemas en nuestro alrededor o estén pasando cosas a nuestro alrededor desagradables, nosotros podemos seguir hacia adelante sabiendo que nuestro Dios ha dicho: voy a estar con ustedes, no los voy a dejar ni los voy a desamparar. Pero aquí viene la pregunta: ¿quién es un hijo de Dios? Porque el amor de Dios es tan grande que San Juan capítulo 3 versículo 16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, fue tanto su amor que amó a todo el mundo, a todas las personas en todos los tiempos, dio a su Hijo, mandó a su Hijo para que Él fuera el sacrificio que se necesitaba para poder pagar el precio y podernos rescatar a nosotros de la vida de pecado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El pecado nos separa de Dios. Mientras nosotros vivamos en una vida controlada por el pecado, ese pecado nos va a mantener alejados de Dios. El amor de Dios es grande y nos cubre y nos quiere abrazar y nos quiere llamar sus hijos y nos quiere dar vida eterna, vida abundante en esta tierra. Pero el pecado nos separa de Él. ¿Qué tenemos que hacer para resolver ese problema? Arrepentirnos. Y eso es lo que a muchos hoy les está faltando. Necesitan arrepentirse. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? El arrepentimiento, según el Nuevo Testamento y según los textos originales, como en el texto Sinaiticus o Vaticano o el Códice Alejandrino, por ejemplo, hay una palabrita en griego que es la palabra metanoia. Esta palabra se forma de dos palabras. Una es el prefijo meta, que quiere decir cambio o transformación, y la raíz noia, que es pensamiento, mente, entendimiento. En una definición sencilla sería el cambio, la transformación que nosotros experimentamos en nuestro ser, especialmente desde nuestra mente, desde nuestro corazón. Eso es lo que el apóstol Pablo llama esos que han sido una nueva criatura constituida por Dios, esas personas que vienen y antes eran unos mentirosos y hoy ya son nuevas criaturas en Dios. Su mente empezó a cambiar, empezó a transformarse por el poder de Dios, por la obra de Cristo y esa obra del Espíritu Santo en la vida de ellos. Ahora, el arrepentimiento tiene varias fases y quiero hablarte rapidito de estas fases porque es bien importante ver que lo que primero pasa en una persona que sufre el arrepentimiento, que realmente está experimentando arrepentimiento, es que en primer lugar, número uno, reconoce su falla, reconoce su error, reconoce que necesita de Dios, reconoce que ha ofendido a Dios. Y entonces no es como aquellos que dicen: no, yo estoy bien, yo soy bueno, yo no he ofendido a nadie, mucho menos a Dios. No, esas personas nunca van a experimentar el verdadero perdón, nunca van a experimentar el verdadero amor de Dios, porque dentro de ellos todavía hay un sentido de negación, de no querer reconocer que son pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo. Estas personas necesitan reconocer que son pecadores. La segunda fase del arrepentimiento tiene que ver con ese remordimiento o ese sentimiento introspectivo que hay en los seres humanos, donde sienten dolor porque han ofendido a su Creador. Sienten dolor porque dicen: Señor, te he fallado a ti, he fallado a mi familia, he fallado a mis hijos, he fallado a la sociedad, he fallado al mundo. Soy un pecador.
sienten ese dolor interno. Y una tercera fase, que es la fase de la responsabilidad. Aquí en esta fase de la responsabilidad es donde ellos dicen: Señor, solo contra ti he pecado. Señor, solo contra ti he fallado. Y entonces ya no le echan la culpa a los demás y dicen: no, si el que falló es aquel, no, el que falló es el otro. ¿Se acuerdan de Adán? No, Señor, yo no he hecho nada, quien hizo todo fue Eva. A veces actuamos así los seres humanos. Primero, necesitamos, en la fase esta del arrepentimiento, necesitamos reconocer que somos pecadores, sentir ese dolor o remordimiento por la falla, aceptar nuestra responsabilidad, buscar esa reconciliación con Dios. Y gracias a Jesús, esa reconciliación la podemos obtener. Porque cuando el Padre no puede acercarse a nosotros por culpa de nuestro pecado, cuando nosotros nos arrepentimos, Jesucristo nos hace nuevas criaturas. El Espíritu Santo nos transforma haciéndonos nuevas personas, nuevas criaturas. Ese acto de justificación donde Dios nos mira ya no como las personas pecadoras que éramos, sino como las nuevas criaturas que somos. Y cuando nos presentamos delante de su presencia por medio de Jesucristo y de su obra en nosotros, Él ya no nos ve como los pecadores que éramos, sino como esas nuevas criaturas que somos en Jesús. Y por último, la quinta fase en el proceso del arrepentimiento tiene que ver con comprometerse a cambiar, con un cambio de vida, con un cambio de actitud, con un cambio de comportamiento. Hechos capítulo 2, versículo 30 y 38 dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 3, versículo 8, Jesús dice: de modo que produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y quiero terminar este tiempo leyendo lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, el capítulo 4, versículo 17 al 32. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Así que les digo esto e insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto, escuchen bien esto, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Sean renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Y esta parte es bien importante. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención.
Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, toda forma de malicia. Más bien, perdón, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Dios nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir, si eras un fornicario, deja de fornicar. Arrepentimiento quiere decir, si eras un adúltero, deja de adulterar. Si eras un mentiroso, deja de mentir. Si eras un borracho, deja de emborracharte. Arrepentimiento no es solo ir un domingo a una iglesia, llorar y salir siendo lo mismo. Arrepentimiento no es convertirse con un nombre y decir soy un cristiano o un hijo de Dios, cuando realmente tu corazón lo menos que quiere es saber de Jesús. La gente que se ha arrepentido pone a Jesús como su Señor, y poner a Jesús como el Señor significa: Jesús, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, no voy a seguir más con mi pecado, eso quedó atrás, porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Si tienes alguna necesidad, como iglesia queremos ayudarte. Escríbenos. Si tienes alguna adicción, algún problema, queremos ayudarte. Escríbenos, porque en comunidad las batallas se pelean mejor. Que Dios te bendiga. Vive el arrepentimiento.